Operaciones con el módulo de fichaje mediante PIN. En este vídeo explicaremos otras situaciones adicionales que se pueden dar y cómo solucionarlas desde el punto de fichaje o desde la pantalla de mantenimiento de fichajes. El programa ha sido diseñado con el objetivo de facilitar su uso lo máximo posible para las empresas. Por ese motivo, se decidió prescindir de un sistema de asignación de horarios, para que el responsable no tuviera que lidiar con esta tarea. Aunque el programa consigue su objetivo perfectamente, aun teniendo el hándicap de no requerir asignación de horarios, dicha ventaja se vuelve en un pequeño inconveniente que recae en la falta de control durante los fichajes, y que debe ser solucionado manualmente por el responsable si los empleados no realizan correctamente sus fichajes, aunque ya existen varios sistemas de protección funcionando para evitar que esto ocurra. Uno de estos problemas podría ser, por ejemplo, si un empleado con jornada partida entra a trabajar un viernes por la tarde y realiza su fichaje de entrada a las 3, pero al finalizar la jornada se olvida de fichar de salida a las 7. Entonces pasaría todo el fin de semana y al llegar el lunes intentaría fichar de entrada. En ese momento, el programa lo que hará es que detectará que existen dos fichajes de entrada consecutivos, el del viernes por la tarde a las 3 y el del fichaje que se quiere hacer el lunes por la mañana. Por lo tanto, el programa no le permitirá fichar de entrada si no cierra el fichaje de entrada del viernes por la tarde con un fichaje de salida. En este caso, como la pantalla no le deja fichar de entrada y le mostrará el motivo al empleado, por lógica, este intentará realizar un fichaje de salida para cerrar el fichaje del viernes, y así poder realizar el fichaje de entrada del lunes, con lo cual tendríamos como resultado un fichaje de salida el lunes a las 9 de la mañana y un fichaje de entrada también a las 9 y poco. ¿Cuál será el resultado de esta operación? Pues que constará como que el empleado ha trabajado desde la fecha de entrada del viernes por la tarde a las 3 hasta la fecha de salida del lunes a las 9, y nos saldrían un montón de horas trabajadas adicionales. ¿Cómo podría solucionar este problema el administrador en este caso? Pues tendría que entrar a la pantalla de mantenimiento de los fichajes e insertar un fichaje manual de salida para el viernes por la tarde, especificando la hora en la cual el empleado debería de haber fichado de salida, que serían las 7. A continuación, nos quedaría que hemos dejado sin pareja el fichaje de salida del lunes a las 9, y que al ser un fichaje automático no podremos eliminar del programa, pero aún así podríamos dejarlo tal cual, ya que al no disponer de su pareja, es decir, de su fichaje de entrada, no se contabilizarían las horas, aunque es recomendable para evitar posibles errores o confusiones entrar otro fichaje de entrada el lunes con, por ejemplo, un segundo de diferencia entre la entrada y la salida, por ejemplo, a las 8:59. De esta manera, prácticamente no afectaría al cálculo final de horas, y además con esto no dejaríamos fichajes o registros huérfanos ensuciando la base de datos. Otra forma de solucionar esto sería no tocando nada, y hacer que el empleado fiche menos horas en los siguientes días para restar las horas sumadas durante el fin de semana hasta cuadrar las horas. También se puede solucionar de una manera preventiva llegando a un acuerdo con los empleados, para que no realicen ningún fichaje ni de salida ni de entrada si se han olvidado de fichar de salida el día anterior o el día que fuese, y de que avisen también al responsable de la situación en ese momento. De esta manera el responsable lo tendría más fácil. Lo único que tendría que hacer para solucionarlo es entrar un fichaje de salida manual para el viernes a las 7 y otro de entrada para el lunes a las 9. De manera que el empleado ya podrá fichar de salida con normalidad al terminar la jornada de mañanas del lunes. También cabe la posibilidad que sea el empleado el que solucione el problema, ya sea desde el propio punto de fichaje o desde su pantalla de mantenimiento de los fichajes. La forma de hacerlo es sencilla. Sabiendo el empleado el lunes que se le olvidó de fichar el viernes, lo que podría hacer es realizar una petición de fichaje manual de salida, introduciendo en el apartado de incidencia del punto de fichaje la fecha y la hora del día en que se le olvidó de fichar. En este caso sería el viernes a las 7, poniendo como motivo olvido de fichaje. Una vez insertado dicho fichaje, podría realizar finalmente el fichaje de entrada que le toca para el lunes. De esta manera el responsable no tendría que realizar el trabajo de insertar los fichajes y solo tendría que revisar y aceptar el fichaje manual realizado por el empleado. Esta posibilidad de que el empleado pueda solucionarlo él mismo puede hacerse que sea obligatoria y de paso impedir que pueda ocurrir el caso comentado de que se olviden de fichar un viernes de salida y lo hagan el lunes. Para activar esta protección deberemos acceder a la plataforma como empresa y dirigirnos al apartado de perfil, hacer clic en configuración y a continuación en esta pantalla veremos cómo nos aparece un campo para establecer un control básico de tiempo.
Por ejemplo, suponiendo que la jornada laboral de nuestros empleados sea continua, que realicen 8 horas seguidas, entonces podemos colocar 8 horas con un margen de 1 hora. Es decir, en total pondríamos 9 horas de máximo en el campo. De manera que el programa impediría que se pudieran realizar fichajes de entrada y salida con un tiempo superior a 9 horas. En cambio, si por ejemplo la jornada fuera partida, es decir, que por ejemplo tenga que realizar 4 horas por la mañana y 4 por la tarde, entonces podríamos poner una protección de 4 horas con un margen de 1 hora, con lo cual finalmente pondríamos 5 horas. Y pulsaríamos en guardar. Por lo tanto, introduciendo este valor en el campo, si ocurriera el ejemplo de que el empleado se olvidase de fichar de salida el viernes por la tarde y quisiera fichar la salida el lunes, entonces el programa comprobaría, o mejor dicho, se daría cuenta de que entre el fichaje de entrada del viernes por la tarde y el fichaje de salida que se pretende hacer el lunes por la mañana, supera el límite establecido de 5 horas. Entonces el programa lo que hará es impedir completamente que el empleado pueda fichar de ninguna manera, ni de salida ni de entrada, obligando al empleado a entrar una incidencia de fichaje manual, con la fecha y hora correcta de salida del viernes por la tarde. Además, el programa comprobará también que la fecha y hora que se especifique manualmente sea superior al fichaje de entrada a las 3 de la tarde del viernes, y también de que no sea superior a las 5 horas de límite. Una vez realizado el fichaje manual de salida correcto, entonces el programa ya le permitiría al empleado que pudiera realizar el fichaje normal de entrada para el lunes. Pues bien, para entender mejor esta situación, vamos a representarla desde el punto de fichaje. Supongamos entonces que somos un empleado que el viernes por la tarde se nos olvidó de fichar la salida a las 7. Nos vamos para casa, pasa el fin de semana y llegamos el lunes a trabajar. Nos dirigimos al punto de fichaje, introduciríamos nuestro PIN y le daríamos a fichar entrada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que el programa detecta que hay 2 fichajes de entrada consecutivos, no permite el fichaje y nos muestra un mensaje de aviso que dice así: no puede fichar de entrada porque su anterior fichaje también fue de entrada. Tampoco puede fichar de salida porque ha superado el tiempo máximo entre entrada y salida. Para poder fichar de entrada, primeramente debe entrar una salida manual. Para ello, abra el apartado de incidencia e indique la hora y la fecha en la que debería haber fichado de salida, y realice el fichaje. A continuación, ya podrá realizar de nuevo su fichaje de entrada. Recuerde que su último fichaje de entrada fue realizado el 9 del 10 del 2020 a las 11:23:18. Por lo tanto, indique en la incidencia la fecha de salida apropiada para dicho día. Bien, pues este mensaje ya nos indica qué es lo que debemos hacer. Tened en cuenta que las fechas y horas que manejamos no coinciden con las fechas del ejemplo comentado, ya que se han utilizado fechas del día de grabación utilizando un tiempo de margen máximo de 1 minuto entre fichajes, para representar el problema y agilizar la grabación del vídeo. Pues bien, este sería el mensaje. Si nosotros intentáramos realizar un fichaje de entrada el lunes, habiéndonos olvidado de fichar la salida el viernes, el programa detecta 2 entradas consecutivas y nos impide fichar. ¿Qué pasaría ahora si en vez de fichar de entrada pensáramos en fichar de salida para cerrar el fichaje de entrada del viernes y así poder fichar la entrada del lunes? Pues vamos a verlo. Quitamos el mensaje de aviso pulsando en aceptar y a continuación pulsamos en salida. Pues bien, en este caso de igual manera se nos impide fichar, ya que el programa detecta que entre la entrada del viernes por la tarde y la salida que se pretende entrar el lunes se supera el tiempo máximo permitido, que como ya hemos dicho, para agilizar la grabación de este vídeo se puso en 1 minuto. Recordad que si no hubiéramos puesto un tiempo máximo de protección, entonces sí que el programa nos habría permitido fichar de salida en esta ocasión. Pero en este caso no es así, y como vemos, al querer fichar de salida y haber superado el tiempo, también se nos muestra un mensaje que dice así: no puede fichar de salida porque ha superado el tiempo máximo permitido entre entrada y salida. Por favor, realice un fichaje manual de salida desde el apartado de incidencia e introduzca la hora y la fecha en la cual debería de haber realizado realmente el fichaje de salida. Tenga en cuenta que debe especificar una fecha posterior respecto a su última entrada realizada el 9 del 10 del 2020 a las 11:23:18. Entonces con esto ya podemos ver que no podemos fichar ni de entrada ni de salida si no arreglamos en primer lugar el problema, así que vamos a solucionarlo. Para ello pulsamos de nuevo en aceptar para cerrar el aviso y ahora pulsamos en incidencia. Introducimos una descripción de la incidencia y ponemos, por ejemplo, se me olvidó de fichar de salida el viernes a las 7 de la tarde. A continuación, en el apartado 3, pulsamos en insertar, seleccionaríamos la supuesta fecha del viernes, aunque en este caso seleccionamos la fecha de hoy, ya que no coinciden las fechas de grabación del vídeo con las del ejemplo que tratamos.
Pues bien, a continuación seleccionaríamos la hora, teniendo en cuenta nuestro último fichaje, que como se nos indica en la parte inferior, nos dice que nuestro último fichaje fue de entrada el 9 del 10 del 2020 a las 11:23:18. Pues bien, entonces sabiendo que para el ejemplo hemos puesto 1 minuto de tiempo máximo para agilizar la grabación del vídeo, lo que tenemos que hacer es introducir una hora posterior a las 11:23:18, pero que no supere 1 minuto entre entrada y salida. Con lo cual pondríamos, por ejemplo, las 11:23:50. Hecho esto, ya procederíamos a pulsar en aceptar, pulsaríamos en fichar la salida, confirmamos que estamos seguros de que queremos hacer el fichaje manual y, como vemos, la petición de fichaje se realiza correctamente y el programa nos dice que ya podemos realizar un fichaje de entrada si procede. Por lo tanto, como ya hemos cerrado el fichaje de entrada del supuesto viernes, ahora simplemente pulsamos en entrada y, como vemos, también nos permite realizar el fichaje de entrada del supuesto lunes. De manera que ya tendríamos el problema resuelto y podríamos volver a fichar con normalidad a partir de aquí. Con esto, el empleado ha conseguido solucionar el problema, evitar un descuadre de horas y quitarle trabajo al responsable, que solo deberá verificar la petición del fichaje manual del viernes y aceptarla. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. En el próximo explicaremos cómo utilizar el punto de fichaje para fichar mediante un código QR, en vez de utilizar el código PIN. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Un saludo.